Hola chicos, soy la señora Bramwell. Vamos a cubrir solo dos partes realmente cortas de un par de secciones en nuestro libro, 4.1 y 4.3. Este debería resultarte muy familiar. Honestamente, probablemente ni siquiera necesiten obtener las definiciones de mí. Probablemente puedas completarlos por tu cuenta, pero vamos a usar estas definiciones sobre tipos de triángulos. Así que toda esta unidad va a ser sobre triángulos. Y por lo tanto, necesitamos saber cuáles son las diferentes variedades de triángulos con las que nos enfrentamos. Y así tratamos con triángulos agudos, equianguiales, triángulos rectángulos y triángulos obtusos. Estas son formas en que clasificamos los triángulos por sus ángulos. Entonces, si todos los ángulos son menores que 90, lo llamamos triángulo agudo. Y un tipo particular de triángulo agudo, cuando todos los ángulos son de 60 grados, lo llamamos equianguiale porque todos los ángulos son iguales entre sí. Aquí un triángulo rectángulo contiene un ángulo recto, un triángulo obtuso contiene un ángulo obtuso, y recuerde que obtuso significa mayor que 90. Bien, también podemos clasificar los triángulos por sus lados, y así los triángulos equiláteros marcados aquí, puedes ver que todos esos lados son congruentes, por lo que si los tres lados tienen la misma longitud lo llamamos equilátero. Si dos de los lados tienen la misma longitud, se llama triángulo isósceles. Y si tenemos los tres lados de una longitud diferente, no hay lados congruentes, eso se llama triángulo escaleno. Bien, vamos a practicar la clasificación de algunos triángulos aquí en algunos ejemplos. Muy bien, vamos a usar este diagrama de aquí para ayudarnos a clasificar. Así que quieren que miremos, aquí hay solo un símbolo de triángulo, así que quieren que clasifiquemos el triángulo FGH, así que disculpe FGH, este triángulo por su ángulo mide bien. Así que si estos dos ángulos son 60, este también es 60 porque me han dicho que esto es un derecho ángulo, y si esto es 30, esto es 60 para poder sumar a 90, así que si todos los ángulos son 60, esto es un derecho equianguiale, estamos clasificando por su ángulo, por lo que esto es equianguiale. ¿Bien? Muy bien. 2. Clasificar ese mismo triángulo por sus lados. Ahora, si es equianguiale, ¿adivina qué? También es equilátero. Esas dos cosas siempre irán juntas. Equilátero. Muy bien. Ahora estamos clasificando EHF. 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 Bien, así que esto es algo bueno que deben saber, chicos. Así que este ángulo tiene que ser 120 porque estos dos son un par lineal. Y si dos de los ángulos son iguales, eso también significa que dos de los lados van a ser iguales. Así que voy a marcar este lado y este lado como congruentes también. Bien, entonces las medidas de ángulo. Así que tenemos dos ángulos agudos y uno obtuso. Si tiene un ángulo obtuso, eso lo convierte automáticamente en un triángulo obtuso. Y como dos de los lados son iguales, eso es un isósceles. Entonces, cuando clasificamos por su lado, este es un triángulo isósceles. Muy bien, ¿qué longitud de lado es la más grande en EHG? Así que ahora estamos viendo el gran triángulo. Bien, sabemos esto por el teorema de Pitágoras, pero el lado más largo siempre está al otro lado del ángulo más grande, por lo que el lado más pequeño está al lado del ángulo más pequeño. Así que en este triángulo, tengo un 30, un 60 y un 90. Así que 90 es el ángulo más grande, así que al otro lado de 90 está este lado. Por lo tanto, eje es el lado más largo de este triángulo. ¿Qué lado es el más pequeño? Entonces, si 30 era el ángulo más pequeño, al otro lado de 30 está este lado. Por lo tanto, de H a G es el lado más pequeño. Bien, ahora se nos pide que clasifiquemos ese gran triángulo por sus medidas de ángulo. Ya elegimos que tenía un ángulo recto, por lo que este es un triángulo rectángulo, y por sus longitudes laterales. Así que sabemos que esto es lo mismo que este, pero este es el doble de eso, y este es obviamente más corto que este. Si todos los ángulos son diferentes, todos los lados también son diferentes. Entonces, cuando tenemos un triángulo que tiene diferentes longitudes de lado, recuerde que se llama triángulo escaleno. Bien, en este ejemplo de abajo, encuentra el valor de x, fíjate en estas marcas de graduación, dime que son congruentes, por lo que este lado no tiene relación con estos dos, pero está bien, puedo resolver una ecuación solo con estas dos piezas, por lo que x más 2.4 tiene que ser igual a 2x. Más 1.7 y la razón por la que los estoy igualando nuevamente es porque me dicen que son congruentes con esas marcas en mi imagen.
Así que voy a restar x de ambos lados. Así que tenemos 2.4 igual a x más 1.7, restamos 1.7 de ambos lados. Y veamos, obtenemos 3, creo que obtenemos 0.7 allí para x. Y allí, me pidieron que resolviera x. Si me pidieran que encontrara todos los lados, simplemente volvería a conectar x en cada una de esas piezas. Bien, así que eso es 4.1, solo hablando de clasificar triángulos. Así que la siguiente parte en la que vamos a entrar es quizás algo un poco nuevo. Hemos hablado de los ángulos correspondientes antes en nuestra última unidad, y recuerden que los correspondientes, en realidad voy a sumar esto en la parte superior, los medios correspondientes como las ubicaciones coincidentes. Bien, si miro estos triángulos, y lamento que estas letras sean bastante pequeñas, esto es JZX y AQF. Así que voy a agregar algunas marcas para ustedes. Voy a dar algún tipo de marcas congruentes. Bien, puedes ver que estos triángulos parecen idénticos. Uno ha estado como volteado. Y así, Z y A son como en lugares coincidentes. Así que diríamos que el ángulo A y el ángulo Z, lo diremos así, el ángulo A corresponde al ángulo Z. Están en ubicaciones coincidentes con sus respectivos triángulos. Por ejemplo, si volteara uno, A aterrizaría encima de Z. Podemos decir lo mismo con J y F. Por lo tanto, el ángulo J corresponde al ángulo F y por último X y Q. El ángulo X corresponde al ángulo Q. Está bien, podemos hacer lo mismo con los lados, podemos tener lados correspondientes, así que nuevamente, esto significa que coincidir con las ubicaciones, así que nuevamente, solo voy a agregar algunas marcas para ayudarnos. Así que vamos a hacer estos, así que de nuevo, si pensamos en voltear este triángulo y aterrizar en este lado de aquí correspondería a este lado. Ahora es importante que alinee las letras. Entonces, si nombro este lado JZ, no quiero llamarlo AF, debe ir en el mismo orden. Así que acabamos de decir que J y F correspondían, así que como enumeré J primero, necesito enumerar F primero. Así que voy a decir que el lado de J a Z corresponde a F a A. Así que quiero ir en el mismo orden porque J y F se alinean, Z y A se alinean. Bien, probemos con otro. Entonces, si hago de Z a X, quiero decir que eso corresponde a, ¿está bien? Entonces Z a X, a Q. Bien, y por último, si hice de X a J, eso va a corresponder a Q a F. Muy bien, está bien, entonces cuando tenemos las piezas correspondientes en un triángulo, en total tengo 6. Tengo 3 pares de ángulos, 3 pares de lados. Si los 3 pares de ángulos son congruentes, y los 3 pares de lados son congruentes, así es como definimos los triángulos congruentes. Básicamente que todas sus partes correspondientes sean congruentes. Así que voy a decir triángulos, voy a usar un símbolo de triángulo, los triángulos son congruentes y los 3 pares de lados correspondientes y, por lo tanto, tienen que ser ambos, y los ángulos correspondientes son congruentes. Eso es suficiente para decir que esos triángulos son congruentes. Por lo tanto, una declaración congruente es simplemente afirmar que dos cosas son congruentes, pero nuevamente, las letras coinciden en el orden correcto. Así que voy a decir triángulo. Voy a llamar a este JZX. JZX es congruente con el triángulo. Entonces, si hiciera JZX, tendría que hacer preguntas frecuentes. Y de nuevo, hay más de una manera, pero la forma en que nombré la primera debe coincidir con la forma en que nombro la segunda.
Así que si elegí hacer el triángulo XZJ o XYZ, lo haremos. XYZ. Podría decir que eso es congruente con el QFA. Así que, de nuevo, importa, los pedidos deben coincidir. Bien, en nuestra declaración congruente, la alineación de las letras es importante. Eso nos dice qué partes se corresponden entre sí. Bien, la última parte del vídeo, tenemos un par de ejemplos. Dado el polígono es solo otra palabra para forma o una figura que tiene lados y ángulos, por lo que me dicen que este polígono es congruente con este polígono. Identifico todos los pares de lados congruentes y ángulos congruentes. Entonces, ¿ves cómo se alinean las letras? Entonces, si L es primero y es primero, diríamos que el ángulo L es el ángulo, entonces tiene que ser congruente con el ángulo E. El ángulo M es congruente con el ángulo F. El ángulo N es congruente con el ángulo G. El ángulo P es congruente con el ángulo H. Así que esos son todos los ángulos, todos los lados. Este puede ser un poco más difícil sin una imagen. Como hay 4 ángulos, también tiene que haber 4 lados, así que voy a dibujar como un rectángulo. Bien, si este es y quiero dar la vuelta a la forma en el orden que me den, no importa dónde empiece, pero si pongo L allí, M y P, tengo que comenzar de la misma manera, por lo que coincide con L. M con H, N con G, P con H. Bien, los lados L y M van con E y H, por lo que diríamos que el lado LM es congruente con EF. M a N tiene que ser congruente con F a G. N a P es congruente con G a H, y P a L es congruente con HE. Así que a veces la imagen puede ayudar con eso, pero de nuevo, las letras, eso es lo que estamos tratando de alinear, qué partes coinciden. Bien, 1B me da 2 canales. Dice que escriba una declaración de simultaneidad. Así que, de nuevo, voy a nombrar a este primero como quiera. ABC no importa el orden. De hecho, lo voy a llamar CBA. Así que quiero ponerle nombre a este. Vaya, lo siento, eso es un poco duro. Quiero nombrar en ese mismo orden. Así que no pude hacer ADF. El ADF no funciona. Bien, tiene que estar en ese mismo orden. Entonces, si hiciera C, luego B y luego A, querría hacer F, E, D. Y esa es una declaración de congruencia que indica que esos dos triángulos son similares alineando esas partes coincidentes. Está bien, me están diciendo que estos dos triángulos son congruentes. Así que recuerda que nuestra definición de congruente significa que si los triángulos son congruentes, todos sus ángulos coincidentes son congruentes y todos sus lados coincidentes. Así que primero tengo que pensar, quieren que encuentre el ángulo E. Quieren que encuentre este ángulo. Así que tengo que decir, ¿con qué ángulo coincide eso? Bueno, puedes ver que este triángulo está como invertido. Oh, lo siento, déjame encontrar la medida del ángulo X primero. Bien, este triángulo es el mismo, pero se ha invertido al revés. Entonces, cuando quieren que encuentre X, así que aquí está mi expresión con X, ¿con qué lado coincide eso? ¿El 10 o el 6? Bueno, puedo ver que 6 y este ED y AB están alineados. Además, aquí está ABD. Así que AB y D coinciden juntos. Así que 2x menos 2 tiene que ser igual a 6. Suma los dos al otro lado y luego divídelos por 2. Así que encuentra el valor de X, ahí está la parte A. Ahora encuentra la medida E. Así que está justo ahí. Se alinean E y B. Por lo tanto, la medida del ángulo E también debe ser de 53 grados. Muy bien, chicos, gracias por mirar. Eso es todo para nuestro vídeo de introducción a nuestro módulo sobre triángulos.